Eso, Señor, delante de ti venimos, en tu nombre te alabamos porque tú lo mereces. Te rogamos de manera especial, Señor, que en esta mañana, que es el día del Señor, es el día donde celebramos, conmemoramos muchas veces tu resurrección de los muertos. Te pido, Padre, que tú nos des quietud, nos des, Señor, tranquilidad en nuestro corazón, nos des, Señor, sobriedad, nos des reverencia, Señor. Ahora que venimos delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra y el mensaje que tienes para nosotros. Reconozco, Señor, que tu mensaje es una perla preciosa, Señor, que está envuelta en un vaso de barro, Señor, que soy yo. Te pido, Señor, que uses, Señor, a este instrumento de barro para traer tus buenas nuevas. Animes a mis hermanos, Señor, reconforte el corazón que está débil. Anime, Señor, al que está desanimado, Señor, y que le dé esperanza, Señor, al que está desesperanzado. Sabemos, Padre, que por medio de tu palabra tú resucitas a los muertos, Señor. Cuanto más, Señor, tú calientas el corazón de tus hijos. En esta mañana entregamos este servicio en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, continuando con el tema de la semana anterior, la serie titulada El Dios de Abraham. La semana pasada vimos lo maravilloso que es ese Dios, ¿no? Que hizo de Abraham una gran nación, que hizo de Abraham unas promesas muy hermosas. Para los que no recuerdan la historia de Abraham, era un viejito al que el Señor llamó, sí, le prometió que de él iba a salir una gran nación y que por medio de esa nación iba a haber bendición para todas las naciones del mundo. Pero no solo eso, Dios no solamente le prometió una descendencia, Dios también le prometió bendición, le prometió acompañarlo, le prometió muchas cosas a través de esa descendencia. Pero lo interesante fue que cuando Abraham le dijo, Señor, yo quiero saber qué prueba tú me das para yo saber que eso es verdad, que eso va a pasar. Dios hizo a Abraham hacer un ritual de sacrificio, mató unos animales, lo cortó por la mitad, lo puso uno frente al otro, y luego Dios pasó por el medio de esos animales sacrificados. Y ese acontecimiento no es simplemente un ritual más, tenía un símbolo. Lo que Dios estaba diciendo ahí es que lo que yo te estoy prometiendo, Abraham, yo lo voy a cumplir con tanta seguridad que yo pongo mi vida como garantía. Eso es lo que significaba ese sacrificio. Tú pones un animal partido por la mitad y tú pasas por el medio de ese sacrificio. Estás diciendo que si tú no cumples tu promesa, te vas a morir con esos animales. Entonces Dios le dice a Abraham, mira, mi vida yo la pongo como garantía. Dios dice, mi vida yo la pongo como garantía de que te voy a cumplir lo que te prometí. Hay un texto en Génesis capítulo 15, versículo 6, que fue la respuesta de Abraham a todo lo que Dios le prometió. Dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo delante de Dios no por algo que hizo, no porque era más bueno que todos los que habitaban en Canaán, no porque era un hombre especial, sino simplemente por creerle a Dios. Maravilloso, que Dios nos declare justos por creerle. Y eso nos enseña algo a nosotros, que es que nosotros somos justificados, somos declarados justos delante de Dios por creerle a Dios. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted le cree que Jesús murió en la cruz del Calvario para librarlo de todos sus pecados? ¿Usted cree que con la sangre de Cristo es suficiente para ser aceptado delante de Dios? Muy bien, entonces usted delante de Dios es un hombre o una mujer justa. Además, si ahorita se abren los cielos y aparece Cristo ahí, Él no va a decir, oye, ¿tú por qué dijiste esa mala palabra anoche? No, Él te va a decir, bienvenido, hijo mío, porque tú me creíste y eres justo, ¿ya? Y entonces eso nos deja una pregunta. Ya, entonces Abraham creyó a Dios y fue declarado justo. ¿Qué hizo después Abraham? O sea, ¿cuál fue la respuesta de Abraham ahora que él es un hijo de Dios, ahora que él es un justo? La pregunta sería, ¿ahora qué tenemos que hacer nosotros después de ser salvos? ¿No? Y de ahí nos lleva el título de esta enseñanza, los que anotan, los que ponen en su teléfono allí. El tema de esta mañana es la fe de Abraham puesta a prueba. Recuerden que Abraham ya tuvo fe, ya fue salvo. Ahora la fe de Abraham iba a ser puesta a prueba.
Pero ¿por qué razón iba a hacer toda esta prueba? Para Dios saber si de verdad era real. ¿Acaso hay cosa alguna que Dios no conozca? ¿Acaso Dios necesita hacer un examen para saber quién eres tú, como si Él no te conociera ya? Entonces, ¿por qué Dios puso a Abraham a prueba? La siguiente pregunta es, ¿lo que hace el hombre a partir de creer, o sea, después de tener fe, eso le puede quitar la salvación o se la puede mantener allí? O sea, lo que nosotros hacemos luego de creer, ¿pone en peligro nuestra salvación o la pone a salvo? Son preguntas interesantes. ¿Cuál fue el estilo de vida de Abraham? Vamos a usar la vida de Abraham como respuesta a esa pregunta. ¿Cuál fue el estilo de vida de Abraham luego de creer? Vamos a Génesis capítulo 12. Miren, luego de que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, mira, sal de la tierra donde estás y ve a la tierra que yo te diré. Abraham obedeció, ¿no? Él le creyó a Dios, cogió su maleta, su mujer, su sobrino y se fue a la tierra de Canaán. Acá. Versículo 10. Luego de un tiempo, no sabemos cuánto, la Biblia no lo especifica, dice, hubo entonces hambre en la tierra de Canaán, donde fue Abraham. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Bueno, poco tiempo después, la fe de Abraham fue puesta a prueba. Dios le dijo, mira, vete a este sitio. Y luego Dios a ese sitio le mandó hambre. Wow, entonces, Abraham, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Acaso Abraham dijo, no, yo confío que si Dios me trajo para acá, Él me va a proveer? No, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Versículo 10. Dice, descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. O sea, la primera prueba de la fe de Abraham, lo primero que él hizo fue abandonar el barco, ¿no? Entonces vemos que Abraham no es que, antes de ser salvo, no es que era una persona súper, hombre de fe, hombre empoderado, y luego de recibir la fe tampoco. Es decir, la fe de Abraham nació como una semilla, pero permaneció allí como una semilla durante un tiempo. Así como cuando nosotros plantamos un árbol, no es que de una vez crece, al día siguiente ya tiene fruta y toda la cosa, no. La fe es como una semilla. Jesús la comparó como una semilla de mostaza. ¿Han visto una semilla de mostaza? Es pequeñita, es pequeñita, es pequeñita. Pero Jesús dice, a pesar de que la semillita es pequeñita, cuando crece, es uno de los árboles más grandes de todos. Entonces, de esa manera, la fe de nosotros, cuando creemos en Jesús, empieza como una pequeña semillita. Pero necesita un proceso de crecimiento para poder llegar a ser lo que ella es en realidad. Nuestra fe en Cristo es pequeñita. Quizás algunos de ustedes, cuando le predicaron la primera vez, pasaron llorando al frente y dijeron, yo quiero creer en Cristo Jesús. Bueno, esa fue la semillita. Sí, porque cuando ustedes creyeron, no fue que enseguida dejaron de tener sus malos deseos, dejaron de pensar mal, dejaron de decir cosas que decían, o dejaron de tener los problemas que tenían. ¿Sí o no? Todos empezamos con una semillita, así empezó Abraham. Y la primera prueba que la semillita tuvo, que fue que hubo hambre en la tierra, donde Dios le mandó a ir, Abraham falló. Abraham falló tremendamente porque él abandonó. Pero lo interesante no es la respuesta de Abraham a la prueba, sino la respuesta de Dios a lo que hizo Abraham. ¿Acaso Dios dijo, no, ya este man ya abandonó el barco, me voy a buscar a otro? No, luego de que Dios se fue a Abraham, perdón, me confundieron. Luego de que Abraham se fue de Canaán a Egipto, pasaron cosas tremendas allí, se lo voy a resumir, no hay tiempo para leerlo todo. Una de las cosas que pasó fue que Abraham tenía miedo, era un cobarde. Cuando llegó a Egipto, le dijo a Sara, mira Sara, cuando te pregunten quién soy yo, tú vas a decir que yo soy tu hermano. Él era su esposo. Tú vas a decir que yo soy tu hermano, a que no me maten. ¿Por qué? Porque tú eres muy bonita y la gente dice, para quitarnos ese todo del camino, vamos a matarte, vamos a matar a Abraham y nos casamos con Sara. Es interesante que Abraham tenga esa percepción de su esposa, sabiendo que Sara tenía 65 años en ese entonces. Pero bueno, para él era la mujer más hermosa del mundo y yo le creo a la palabra de Dios. Era una mujer muy hermosa.
Y Abraham tuvo miedo de que se la quitaran y que lo mataran. Así que Abraham le dijo a Sara que dijera esa pequeña mentirilla, ¿no? Cuando lleguemos allá, di que yo soy tu hermano. Vamos a resumir un poco esto. Llegó, abrió las puertas, pasó con Sara y dice que los funcionarios que la vieron dijeron, oye, qué mujer tan guapa. Y fueron y le contaron el chisme al faraón. Llegaron allá el faraón seguro estaban hablando de finanzas, de cómo está la cosecha y toda la cosa. Salieron por allá. Sí, la cosecha dejémosla para otro momento. Mire, el faraón, hay una mujer bien bonita que entró por esas puertas. No me digan, dice el faraón. Tráiganla. Y yo me quiero casar con ella. O sea, hermano lo pensó 2 veces. Y fueron los hombres y le quitaron la esposa a Abraham. Eso mire, si Abraham hubiese tenido un poquito de valentía, él por lo menos le hubiese dicho, no, mire, mi esposa. Era mentira que era mi hermana y mi esposa. Pero él se quedó callado, porque Abraham en ese entonces, en ese momento de su fe, era un cobarde. Él no le dijo, es mi esposa. Él corrió el riesgo de que otro man se acostara con su esposa por el hecho de preservar su vida. Abraham era un cobarde. Muchos de nosotros también somos. Le dirán, oye, pero ¿qué pasaba ese Abraham por cuidar su pellejo? No dijo que era su esposa. ¿Ya? Pero ¿cuántas veces nosotros por cuidar nuestra reputación no decimos que somos cristianos? ¿Cuántas veces nosotros por cuidar nuestro pellejo, por quedar bien con la familia está hablando de chistes, de peleas, de vulgaridades, y nosotros calladitos, como unos cobardes que somos? Bueno, Abraham también, ¿verdad? Pero luego de eso que Dios lo abandonó, por haber negado a su esposa, por haber sido un cobarde, no, dice la Biblia que Dios se le apareció a Abraham, al faraón en un sueño, y le dijo, mira faraón, tú te estás metiendo con la mujer equivocada. Si tú no dejas a esa mujer ahorita mismo, lo que te viene es terrible. Dice que Dios le mandó unas plagas al faraón, o sea, unas enfermedades, a ella, a toda su familia, y el faraón fue y le devolvió la mujer a Abraham sin tocarla. Se la dio, toma Abraham, esta es tu mujer, llévate a tu mujer, y es más, para que no te ponga bravo conmigo y me maldiga, le dio riqueza, le dio un poco de cosas, y ya, lárgate aquí, mijito, lárgate, porque mira, casi me hace tener el problema con Dios. Y Abraham, a pesar de su cobardía, Dios lo cuidó, a él y a su esposa. A pesar de su cobardía, Dios lo bendijo. Abraham entró chido y salió rico. Eso nos llama la atención porque el protagonista de esta historia, hermano, no es Abraham, es Dios. No importa cuántas veces nuestra fe mengua en muchas ocasiones, Dios no va a abandonar a aquel que es su hijo. Como no abandonó a Abraham, a pesar de que Abraham falló en esa primera prueba. Falló, sí, probablemente Dios lo reprendió a través de esos días que pasó sin ver a su esposa. Él dijo, ¿qué problema es el que me metí? Dios me prometió una gran nación y ya perdí a la esposa. Dios quizás lo molestó, lo disciplinó por el sufrimiento que pasó, pero luego lo bendijo. Porque es que Dios prometió bendecirlo por la propia vida de él, y él no va a fallar. Dios es un Dios que no falla. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, del 13 al 14. Es un texto muy bonito que nos promete algo a nosotros los creyentes. Mira, lo que tú recibiste cuando creíste en Cristo Jesús no es algo que se pierda. La fe, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, Dios va a cumplir su cometido por medio de ella. Dice el versículo 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, la fe. Oímos el mensaje, creímos en él, ¿qué pasó? Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No le suena eso un poco a lo que le pasó a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Que iba a ser una gran nación con él. Dios selló a Abraham con una promesa, al igual que nosotros, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Para los que no saben qué es una arra, es un anillo de compromiso. Dios te puso un anillo de compromiso, que es el Espíritu Santo de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En pocas palabras,
Mire, lo que Dios, la promesa que Dios te hizo por medio del Espíritu Santo, que es nuestro anillo de compromiso, se va a cumplir. Sí o sí. El texto no le dice, bueno, a menos que te portes mal, te quitan el anillo. No, dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Hasta cuándo tendremos ese anillo de compromiso? Hasta que adquiramos la posesión que se nos prometió. ¿Y cuál es esa posesión? La vida eterna. Hermano, si tú creíste en Cristo Jesús, tú tienes vida eterna y tú no la vas a perder por nada del mundo, aún a pesar de tus errores. Muchas personas piensan que el hecho de que uno predique que la salvación no se pierde, eso motiva a la gente a abandonar la fe, ¿no? Me voy para el mundo a pecar, al fin y al cabo soy salvo, ¿no? Me voy para el cielo. Y es todo lo contrario, ¿no? El hecho de que tú tengas una promesa tan firme como Dios mismo, que te dice, tú vas al cielo sí o sí, es un combustible que anima al creyente. Porque nosotros pecamos 24/7, ¿no? Imagínate si nosotros estuviéramos pensando que la salvación se pierde, a la mitad del día ya no somos creyentes. A la mitad del día decimos, no, ya cometí muchos pecados hoy, entonces ser cristiano no es para mí. No, la salvación al ser eterna, al ser algo que no se pierde, a pesar de las caídas, dice la palabra de Dios, que cada vez que nosotros confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Nosotros nos acogemos a esa promesa y al igual que Abraham, seguimos firmes. Fíjense, Abraham tropezó en esa primera prueba, pero se volvió a levantar. Y es interesante porque en el capítulo 14, más adelante, luego Abraham tiene otra prueba. ¿Recuerdan cuál fue la debilidad de Abraham? Cobardía, ¿cierto? Él quería cuidar su pellejo. Pero en el capítulo 14, no lo voy a leer todo porque es muy larga la historia. Lo que le pasó fue que a Abraham le secuestraron a su sobrino, unos reyes, no fueron tres hermanos, unos reyes secuestraron a su sobrino, eran varios, y se lo llevaron. Y cuando le avisaron a Abraham, ¿qué hizo Abraham? ¿Se acobardó? No, si leen el texto, dice que Abraham cogió a todos sus siervos y les puso una espada en la mano y dijeron, vamos a rescatar. ¿Ya vieron? Abraham era un cobarde, en el capítulo 12. Luego Dios trató con él, proveyéndole y cuidándole, ¿no? Él conoció a Dios en medio de su caída. Y en el capítulo 14, Abraham se llenó de valor y cogió una espada y fue y liberó a su sobrino. ¿Qué diferencia, no? Vemos un Abraham cobarde 2 capítulos antes y luego vemos un Abraham valiente 2 capítulos después. Ese fue el resultado de tener a un Dios que está allí firme como una roca. Si él hubiese tenido un Dios que en el capítulo 12 le hubiese dicho a Abraham, me decepcionaste, voy a buscarme otro mano. En el capítulo 14 Abraham no hubiese hecho nada. No, pero él conoció a un Dios fiel que lo cuidó y lo preservó a él, a su esposa y a su promesa. Y en el capítulo 14 dijo, cojan esa espada y vamos a pelear ya porque Dios está conmigo. ¿Ven? Vemos la diferencia. Vemos un Abraham que está madurando, ya no es una semillita, ya están saliendo los repelitos. Así es la fe. De manera, hermano, que si tú caes hoy y mañana, probablemente cometas un gran error, no te decepciones de Dios. Arrepiéntete y levántate nuevamente. Porque Dios es fiel y Él es fiel en su promesa. Leímos Efesios capítulo 1, versículo 13. Y esto es interesante, hermanos, porque vemos a un Abraham pasando por diferentes pruebas. Un Abraham que se mantuvo firme. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos describiendo la fe de Abraham. Dice lo siguiente. Abraham, en el capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin salir a donde iba. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos es interesante porque Hebreos resume la vida de Abraham como un hombre de fe poderosa, pero no menciona que Abraham era un cobarde también. Yo quería ponerles como en balance para que ustedes vieran
que lo que Dios dice al final de nuestras vidas es más importante que nuestra vida misma. Es cierto, Abraham cayó, cometió muchos errores. Más adelante le voy a narrar otro, la metida de pata de Abraham. Pero en Hebreos, luego de miles de años de la muerte de Abraham, Dios no menciona eso. Porque es que Dios no guarda como una lista de pecados de hermano Carlito, los pecados de ley, y ahí tiene para no, ley le respondió mal a la mamá. Ahí lo tengo, ya vas a ver. Cuando yo venga en tu segunda venida lo que te voy a hacer. No. Dios nos declaró justo por la fe. Eso debe ser combustible, hermano, para que usted se mantenga firme. Sí, caído hoy sí, pero fiel es el que promete. Quizás no fue mi mejor actitud con mi esposa ayer, hoy en la mañana me respondí mal, pero no se acaba ahí. Tenemos un Dios que puede hacer de ti una gran nación como lo hizo con Abraham, pero empieza a regar esa semilla, la semilla de la fe. Más adelante, ya pasamos el capítulo 14, en el capítulo 16, habían pasado algunos años y aunque Dios le había prometido un heredero a Abraham, en el capítulo 15 Dios le dijo que de ti mismo van a ser un hijo tuyo. Pasaron varios años y Abraham estaba como desesperándose. Oye, Dios como que no va a cumplir esa promesa. Dice que Sara se le acercó a Abraham 10 años después de la promesa y le dice a Abraham, yo veo como que a Dios como que se le olvidó que te había prometido un hijo. O capaz no es conmigo que vas a tener el hijo. Vamos a ayudar a Dios. Y dice que Sara tenía una esclava llamada Agar. En ese entonces la ley no permitía, no se ponga a inventar. En ese entonces la ley permitía que si tu mujer no te daba hijo, tú podías con una sierva tener un hijo y era como si fuera el hijo de tu esposa. Era un trueque ahí medio raro. Entonces Sara le dijo, ¿sabes qué? Toma a mi esclava y tengo un hijo con ella. A lo mejor es por medio de una sierva. Muy bien. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya veo que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Abraham seguramente dijo, no, ¿cómo tú vas a hacer eso? A lo mejor Agar era bonita y él dijo, venga para acá. Y bueno, tuvo con Agar. Y tuvo un hijo llamado Ismael. Y Abraham pensó, a lo mejor, bueno, ahí está. Ahí por medio de él Dios me va a bendecir. Pero luego de eso vinieron problemas en su casa. Sara se puso celosa de Agar, ahí se pelearon, ahí la maltrató, Agar se fue huyendo. Luego una vez se le apareció a Agar y le dijo, no, mijita, regrésate, ya le casó a tu jefa, a tu patrona. Y tuvo a su hijo allí, Ismael. Años después se le apareció el ángel del Señor y le dijo, Abraham, te voy a dar a tu descendencia. Y Abraham le dijo, bueno, bendice a Isaac, que es mi descendencia. Y él le dijo, no. Yo en ningún momento te dije que tuvieras una hija conmigo con un esclavo. Es por medio de Sara que yo te estaba oyendo. ¿Ya ven? Abraham falló nuevamente en otra prueba. La prueba de la paciencia. ¿Cuántos de nosotros no somos súper impacientes? ¡Ja! Hermanos, levanten la mano. Somos recontra que impacientes. Nos da una enfermedad y queremos que mañana ya estén parados, ¿no? Tenemos un problema económico y mañana queremos que aparezca un maletín lleno de dinero frente a nuestra casa, ¿no? Tenemos un problema con nuestra mujer, con nuestros hijos, quizás no nos hablamos, nos peleamos, nos divorciamos y queremos que de la noche a la mañana Dios se le aparezca en un sueño y le diga, vuelve con él y reconcíliate. Eso no es así, hermano. Paciencia. Paciencia. Pasarán 10 años, pasarán 15 años, hermano. Pero la fe tiene que tener paciencia, como una semilla tiene paciencia para crecer. Y Abraham tuvo ese error, no esperó pacientemente. Y las consecuencias de esa decisión, hermano, hasta hoy en día las vemos. Para los que no sabían, los descendientes de Ismael, el primer hijo de Abraham con Agar, son los que hoy conocemos los musulmanes en Arabia.
en esa zona oriental. Son todos los musulmanes. No todos, bueno, de sangre no. Los que abrazan el Islam se adhieren a la descendencia de Ismael, ¿ya? Y los descendientes de Isaac, que era el hijo de Dios, el hijo que Dios le prometió a Abraham, son los judíos. ¿Y qué pasa hoy en día con los musulmanes y los judíos? Se odian a muerte, y se matan, se masacran, hacen cosas terribles en nombre de ese odio que se tiene en ese seno, porque los ismaelitas, o sea, los que creen en el Islam, dicen que la promesa de Dios era por Ismael. Por eso hay que matar a todos los judíos, dice Dios. Y los judíos dicen, no, es que la promesa es por nosotros, que somos descendientes de Isaac. Así que ustedes son los impostores y se odian entre ellos. Ya ven que la impaciencia es un pecado que puede tener grandes consecuencias. Hay una carta en la que Pablo le dice a Timoteo, enséñale a los jóvenes, fíjate, ahí le dice a las mujeres, enséñale a hacer ejemplos a las mujeres más jóvenes, que enseñen el bien, a los hombres dile que tengan carácter, que sean hombres de palabra, que se le da un poco de recomendación. Y cuando dice ya a los jóvenes, dile que sean prudentes. En fin, se acabó la recomendación. Porque el problema más grave de la juventud, y todos estarán de acuerdo con eso, es que nosotros somos súper imprudentes. Nosotros tomamos decisiones a la ligera, no pensamos en el futuro. Vamos y, en el caso de los hombres, la primera que nos pega el diente, ay, sí. Las mujeres, bueno, no sé qué debilidad tienen las mujeres, pero ¿cómo les gusta un hombre rebelde, sin futuro? que tenga problemas con los padres, ¿cómo les encanta? Dicen, ay, qué lindo se ve. Dame un hijo y abandóname. Entonces la juventud está llena de imprudencias. No tenemos paciencia. Y Abraham no tuvo paciencia y miren las consecuencias de eso. Y todos nosotros los que ya somos adultos, cuando miramos a nuestra adolescencia, no siempre hermanos, estamos orgullosos de las cosas que hicimos. Y muchos de nosotros incluso aún cargamos las consecuencias de esas decisiones. ¿Sí? Pasarán 10 años, 20 años, 50 años y a veces las consecuencias están ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Y Abraham tuvo ese problema. Le faltó paciencia y esperar confiadamente en la promesa de Dios. Pero todas esas pruebas que Dios le puso a Abraham, a pesar de que Abraham caía en una, se levantaba en otra, y así poco a poco Abraham hizo muchas cosas, pasaron varios años, fueron formando el carácter de Abraham. Hasta que Abraham llegó a ser el hombre, el que la Biblia se le conoce, el padre de la fe. Y me dirán, pero qué mal ejemplo tenemos, ¿no? El padre de la fe fue un man que tantos errores cometió. Sí, porque no se trata de los errores que tú cometas, se trata de cómo termines tu vida. ¿Sí? Abraham, en el capítulo 22, luego de haber tenido a Isaac, ya tuvo el hijo que Dios le prometió y él estaba contentísimo. Dice la palabra de Dios que Dios se le apareció en un sueño y le dijo a Abraham, ese hijo que tanto te amas, ese hijo que tanto sufriste para tener, yo quiero que hagas lo siguiente, que lo agarres, lo lleves a un monte y me lo ofrezcas como sacrificio. Esa fue la prueba más difícil a la que Abraham se tuvo que pasar. Aquello por lo que tanto luchó, que tanto esfuerzo, tanto sufrimiento y problemas matrimoniales hasta tuvo con su mujer, para tener a Isaac, que era el heredero, al que Dios, por el medio del cual Dios iba a bendecir a las naciones del mundo, Dios se nos pide que lo mate. Pero es interesante que en esa etapa de su vida Abraham ya era un hombre maduro en la fe. Tanto así que Abraham, sin pestañear, sin dudarlo, cogió a su hijo y lo llevó al monte. Dijo, Dios me mandó a hacerlo. Y muchos dirán, wow, pero es contradictorio porque Dios te prometió bendecirte por medio de ese hijo y luego te pide matarlo. ¿No significa eso que Dios está incumpliendo su promesa? Cuando tengan la oportunidad de leer ese texto,
y lean otros textos, creo que en Hebreos 11 mismo dice, que cuando Abraham llevaba a su hijo a ser sacrificado, él estaba tan seguro de que Dios iba a cumplir su promesa con su hijo, que él decía, mira, si yo lo mando, Dios lo va a resucitar. Porque si Dios me prometió una descendencia con él, Dios la va a cumplir porque Dios cumple. Miren la fe que tenía Abraham al final de su vida. Él, sin dudarlo, fue a sacrificar a su hijo porque él creía que el Dios que le prometió iba a cumplir sí o sí. La Biblia dice que nada es imposible para Dios, y él decía dentro de sí, así yo lo mando y Dios lo resucita. Dios lo vuelve a levantar de los muertos porque es que Dios no es un hombre para fallar a su palabra, Dios la cumple. Y esa fue la prueba, esa gran prueba que hizo que Abraham hoy en día lo conozcamos como el padre de la fe. Una fe más dura. Y este mensaje en esta mañana, hermanos, es un mensaje de ánimo, porque yo estoy seguro, convencido, plenamente convencido, que más de una vez ustedes han fallado en su fe, ¿cierto? Más de una vez hemos tenido la actitud incorrecta delante de Dios. Más de una vez hemos renegado de Dios en Dios. Más de una vez hemos metido la pata en nuestros pecados porque hemos desconfiado de la promesa de Dios. Pero así como Dios levantó a Abraham, así Dios te promete hoy levantar. Tienes que permanecer firme, porque si Dios es fiel, tú no tienes razón para abandonar el camino, no tienes ni una razón. No es que yo caí en pecado, hermano. Si usted supiera todas las cosas terribles que yo he hecho, no importa, no se trata de ti, se trata de Dios que prometió. Dios prometió darte la vida eterna, y Él lo prometió poniendo de garantía de que iba a cumplirlo la vida de Cristo Jesús. ¿Acaso hay algo más valioso que la vida de Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios, más valioso que el oro y la plata es la sangre del Hijo de Cristo. Mire, que Dios no te compró por algo insignificante, no te compró por $1 millón, Él te compró por la sangre preciosa de su Hijo Jesús, lo más valioso que hay en el universo. De manera que tú debes tener la convicción que aunque caigas, te puedes levantar. Y aunque hayas cometido muchos errores en el pasado, Dios puede hacer una gran nación de ti, como lo hizo con Abraham. Uno de los problemas con nosotros, los que sentimos el llamado a servir a Dios, es que la lista de normas que Dios pide para servirle, se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3, es un poquito estricta. Fíjense lo que Dios le pide a los ministros de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, fíjense, miren la lista de cosas que uno tiene que cumplir. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, es decir, pastorado, buena obra desea, pero es necesario, es obligatorio que los obispos sean irreprensibles. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que maldiciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan de crédito en el lazo del diablo. Pero según esta lista nadie puede ser pastor. Porque dice irreprensible, o sea, una persona que no tenga nada de qué quejarse de él. Está difícil eso. Nada más en el primer requisito todos salimos rapados. Todos salimos pegados. Pero lo que Dios está poniendo aquí no es una lista rígida que descarta a cualquier persona que haya cometido un error para servirle, no. Dios lo que está pidiendo por medio de esta pequeña lista es que la persona que vaya a servirlo sea una persona que haya pasado por el proceso de crecimiento de fe y llegue a ser una persona madura, así como lo fue Abraham. ¿Abraham era irreprensible? No. Pero al final de sus días,
llegó a la plenitud de la madurez cristiana, se le puede conocer que Abraham era un hombre irreprensible, era un hombre justo, era un hombre de fe. De la misma manera, Dios a nosotros los creyentes que le servimos, que venimos a alabar su nombre, Dios no está diciendo, no, por esa puerta no entra gente imperfecta, no. Dios lo que está diciendo es que tú tienes que atravesar el proceso para llegar a ser lo que Dios quiere que seas. Pero si tú abandonas el proceso a mitad del camino, nunca vas a hacer lo que Dios quiere que seas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 en adelante. Quiero llegar al meollo, al asunto, al centro de esta enseñanza, y es la siguiente. Nadie, hermano, puede llegar a ser lo que Dios quiere que sea si no atraviesa primero por la prueba. Hasta el versículo 7, noten lo siguiente. Lo que Pedro le dice a una iglesia que estaba atravesando por dificultades, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Muy bien, la presentamos. ¿Para qué Dios nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjense que la fe es el inicio, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Y aquí entramos, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, en la salvación nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En pocas palabras, lo que Pedro está diciendo: ustedes fueron salvos, ustedes tienen una herencia en los cielos reservada para ustedes, y ustedes están contentos por eso. Todo creyente cuando cree en Cristo se pone feliz, ¿no? Recibimos a Cristo, estamos en victoria, salimos volando de aquí, de lo extasiados que estamos de felicidad. Pero dice el versículo 6: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros tenemos que pasar por las pruebas, hermanos, para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Y fíjense que Pedro usa un ejemplo bastante interesante. Él dice: así como el oro es refinado por el fuego, así ustedes también tienen que ser refinados. Mire, hermano, el oro, mientras usted más candela le meta, más bonito se pone. Porque el fuego hace dos cosas: limpia las impurezas. Recuerden que cuando el oro sale de la tierra, allá en las montañas, una piedra opaca y no parece algo muy bonito, ¿no? Una piedra ahí toda fea, porque está mezclada con tierra, con otros minerales, tiene una mezcla de cosas ahí, no es oro puro. Entonces, para que el oro llegue a ser oro puro, tiene que pasar por unos hornos especiales. No sé si han escuchado que hay oro de 16, de 14, de 18, hay un poco de quilates. Bueno, mientras más, no sé si es mientras más o menos quilates hay, mejor quilates. El oro vale más. ¿Por qué? Porque está más puro. Porque pasa por hornos y por fuegos más potentes que lo limpia tanto de las impurezas que cuando tú lo tienes en tu mano, tú puedes decir con toda autoridad: este es oro puro. Esto no es una piedra pintada, este es oro puro. Entonces, Pedro compara la fe como el oro. Mira, nuestra fe cuando inicia está llena de impurezas, como Abraham. Abraham tenía fe, pero era un cobarde. Abraham tenía fe, pero era impaciente. ¿Sí? Abraham tenía fe, pero se atrevió a pedirle a Dios una prueba de su fidelidad. Entonces, cuando iniciamos nuestra fe, no es pura. Pero las pruebas y las aflicciones que Dios manda en nuestra vida es como el fuego que purifica el oro. Nos quita todas las impurezas. Muchas veces nosotros no notamos lo impaciente que somos hasta que pasamos por una situación que nos quita la paciencia. Y ahí es donde tú te das cuenta: yo soy impaciente. Entonces tú oras a Dios y Dios te limpia de la impaciencia. Nosotros no sabemos lo iracundo que somos hasta que no nos encontramos con una persona que nos saca de nuestros cabales.
Entonces, todas esas son cositas que Dios te va tirando en el camino para que tu fe se purifique. Incluso, hermano, dentro de la iglesia Dios pone personas para probarnos. ¿Cuántas veces nosotros, sirviendo al Señor, cantando alabanzas aquí, predicando el Evangelio, delante de nosotros vemos que las personas no están tan animadas como deberían estar, ¿no? Delante de nosotros no vemos a la persona tan concentrada como nosotros nos concentramos para hacer el mensaje, ¿no? Una semana completa ahí sacándome el aire. Ahorita que tengo hijos pequeños es más difícil hacer un sermón. A tener que pedir vacaciones. Porque no es fácil, hermano, tú hacer una enseñanza, no es cuestión de que 2 horas, me paro en la mañanita, me preparo el sermón y lo predico el domingo. No, eso no es así. Lleva tiempo, demanda esfuerzo, demanda oración, demanda muchas veces hasta uno llora. Y a veces no vemos a las personas delante de nosotros tan animadas, están como que... Entonces Dios pone a prueba mi paciencia. Dios pone a prueba mi amor por la obra, porque qué fácil es amar a una persona cuando esa persona te responde recíprocamente, ¿no? Pero cuando no responden, ahí es donde es puesto a prueba el amor. Entonces, de alguna manera, Dios prueba también a los predicadores. Y Dios, a través de esas pruebas, nos muestra esa debilidad de carácter y nos ayuda a mejorar. Entonces, hermanos, al igual que Abraham fue probado una y otra vez por Dios hasta que llegó a ser el hombre maduro en la fe que Dios quería que fuera, quiero que sepas, hermano, que también en tu vida van a venir pruebas. Pero no te aflijas, no te desanimes. Míralas como la oportunidad perfecta para crecer en la fe. Mírala como la oportunidad perfecta para darle gloria a Dios. Aquí muchas personas trabajan en lugares donde se tienen que topar con personas inconversas, ¿cierto? Se tienen que topar en la vida con personas que no son creyentes. Y una de las cosas que los no creyentes tienen con nosotros los cristianos es que ellos siempre están probándonos, ¿sí? Vamos a decir un chiste de mal gusto para ver si se ríe el hermanito. Vamos a mostrarle una imagen en Facebook de una mujer bonita para ver si le gusta. O cuando estamos así en el trabajo y pasa una mujer bonita, ellos no miran a la mujer, ellos te miran a ti para decir que la miras. Ellos te están probando. Lo que estoy queriendo decir con esto, hermano, es que esa es la oportunidad perfecta para que tú demuestres que Cristo tiene poder. Cuando tú bajes la mirada, cuando pasa esa mujer enfrente de ti, cuando tú bajes la mirada, ellos van a decir, el tema sí es cristiano de verdad. Cuando ellos digan un chiste de mal gusto y tú en vez de reírte a carcajadas con ellos, tú le digas, eso está mal lo que estás diciendo. Deberías tomarte más en serio la vida. Cuando ellos te cuenten las sinvergüenzuras que hacen, en vez de darle una palmadita en el hombre, tú sí eres sinvergüenza. No, tú le des una palmadita y le digas, tú sí eres sinvergüenza. ¿Ves la diferencia? Que no le celebres el pecado, sino que le muestres a Cristo a través de tu acción. Entonces, esas personas, al ver tu reacción, van a darle gloria a Dios. Y el día que Dios toque sus corazones y que normalmente Dios lo hace de esa manera, Dios le pone el pie en el cuello para que ellos se den cuenta que necesitan a Dios. Ellos van a ir corriendo a pedir un consejo a ti porque ellos saben que tú eres un real cristiano. Si pasas la prueba. Pero si no la pasas, ellos van a ir a buscar ayuda en otro lugar donde hay un verdadero cristiano y no seas tú. Por eso es tan importante pasar la prueba, Dios. Ya con esto finalizo. Es un testimonio que yo siempre cuento. Cuando el Señor tocó mi corazón hace 7 años atrás, más o menos, y que me hizo ver lo mal que estaba y lo necesitado que estaba de Cristo, yo tenía un grupo de amigos bastante variado y entre ellos habían cristianitos y cristianos. ¿Ya? Había personas que decían ser cristianos, pero que en la práctica eran todo lo contrario. Y había una persona que de verdad sí me daba testimonio de ser cristiano.
Cuando Dios trató con mi vida y me hizo darme cuenta de lo necesitado que estaba de su salvación, de estar cerca de Él, lo primero que pasó por mi mente no fue a pedir ayuda al cristianismo, de mentira. Yo le pedí ayuda al que era un real cristiano. Y hasta el sol de hoy aquí estoy sirviendo al Señor gracias a ese canal de bendición que Dios puso frente a mí. Pero si yo hubiese ido a pedir ayuda a los cristianitos de mentira, créanme, hermano, créanme, ninguno de ellos ahorita es cristiano. Están apartados de Cristo. ¿Dónde estaría yo también? Por eso es tan importante, hermano, que nosotros pasemos la prueba. Porque nuestra vida depende de ellos y la vida de aquellos que nos ven también depende de ellos. Termino con esto. Primera a Timoteo, capítulo 4. Versículo 16. Pablo dándole una recomendación a un cristiano que estaba atravesando una situación difícil. Un joven pastor. Los pastores siempre están en situaciones difíciles. Y Pablo le dice a Timoteo, le da una recomendación con una gran verdad incluido. Dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes, y a los que te odian. Nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, Señor, hermanos, señoras y señores, que es cuidar de nosotros mismos y cuidar de las personas que nos ven. Porque cuidando de nosotros mismos, cuidamos nuestra vida, nuestras almas, nuestra perseverancia, y también cuidamos a las personas que nos ven. Nosotros podemos hacer mucho daño, hermanos, siendo falsos cristianos. Mucho daño. Así que seamos como Abraham, que al final de sus días se pudo decir de él que era el padre de la fe. Pongámonos de pie, vamos a orar. Santo Padre de gloria, gracias te damos, Dios mío, por esta hermosa mañana, por la palabra predicada, Señor, por el mensaje que has traído en nuestras vidas, Señor. Reconocemos delante de ti que como Abraham en sus primeros días, Señor, nosotros caemos constantemente, Señor. Nosotros fallamos en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos, Señor. Y muchas veces incluso, Señor, reconocemos que dejamos mal parado tu nombre, Señor, delante de las demás personas, Señor. Pero sabemos, Señor, que así como Abraham siempre estuvo bajo tu cuidado, nosotros también lo estamos, Señor, porque fiel eres, Señor, en cumplir lo que prometes, Señor mío. Tú cumples lo que prometiste a tu pueblo, Señor, de que los ibas a llevar a tu santo templo, Señor, que tú los ibas a llevar a tu santa presencia, Señor, y tú lo vas a cumplir con cada uno de nosotros, Señor. Así que como Pedro también flaqueó en su fe, Señor, y fue zarandeado por Satanás, dice la palabra que tú le prometiste orar por él para que su fe no faltara, Señor. Te pido que allá en los cielos, donde estás intercediendo por nosotros, Señor, le ruegues al Padre que nuestra fe no falte, Señor, en el día oscuro. Que nuestra fe no falte, Señor, en las pruebas, Señor. Y que nosotros como hijos tuyos, Señor, lleguemos a tu presencia con vestiduras blancas, Señor. Felices, Señor, de la vida que hayamos vivido, Señor. Y que tu nombre sea glorificado por el poder de la salvación, por medio de la fe que nos ha otorgado. Bendice a mis hermanos, Señor, aquellos que están pasando por dificultades, aquellos que no pudieron venir por diversas razones, Señor, acompáñales. A los que están aquí presentes, Señor, que están luchando por una debilidad como luchó Abraham, Señor, te pido que riegues esa semilla de fe, Padre, para que crezca y ellos puedan salir adelante. Todos tenemos luchas, Señor, y que probablemente moriremos con ellas, Señor. Pero fiel eres tú, Señor, para guardar la salvación que nos has prometido. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios por su mensaje, por su palabra. Vamos a orar por las ofrendas. Amado Dios y Padre Celestial,